La Virgen que se conoce con la advocación de Nuestra Señora del Topo es la pintura más antigua que representa a la Virgen que existe en Colombia. Es una pintura, tiene una historia un poco curiosa. Esta pintura estuvo colocada en una pequeña capilla, en una doctrina indígena en Boyacá, cerca de lo que hoy es Ramiriquí. En una pequeña capilla decía, donde era venerada por los indígenas de ese resguardo. En 1610 la pintura se renovó milagrosamente y el capítulo catedral, el cuerpo de canónigos de la catedral, dio orden, en ausencia del arzobispo, en sede vacante, dio orden de traerla a la catedral. Por eso se entronizó aquí en la catedral y fue nombrada patrona del capítulo catedral. Más adelante se enriqueció con joyas, con adornos y con el marco, la peana y el altar de plata martillada, que corresponden probablemente a finales del siglo XVII, comienzos del XVIII. ¿El altar y el sagrario son de la misma época? No, el actual retablo de la Virgen del Topo es el antiguo retablo del altar mayor que fue traído de París por el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo. Este altar muestra características de una época y del gusto afrancesado del arzobispo Herrera. Él había hecho sus estudios en París y dotó a la catedral de muchos elementos, tanto en orfebrería como en pintura y en decoración, que corresponden a ese estilo. Este altar fue construido en París y tiene una particularidad interesante: las 4 columnas monolíticas de mármol gris azul fueron adquiridas en Alejandría y pertenecían a un palacio del siglo IV antes de Cristo. Realmente es curioso y es admirable el esfuerzo que se hizo al adquirir unas columnas en África, enviarlas a París, montarlas en bronce como ustedes las pueden ver y regresarlas hasta Santa Fe de Bogotá o hasta la Bogotá de esa época. El altar es de todas maneras muy elegante, pero la parte colonial del altar es el trabajo en plata, el repujado en plata. Exactamente. El marco y la peana de la Virgen son coloniales y corresponden a otro altar que existió antes, de estilo más adecuado al trabajo de la platería, e incluso el frontal del altar mayor actual es compañero al trabajo de plata de la base de la imagen. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.